Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Yasmin Ajalobadi. Tal y como lo dijimos en los estudios anteriores, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén fue la señal para huir, los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, ¿cómo se le llama ese decreto? Ley dominical. Será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces nosotros podemos entender que la señal para huir de las grandes ciudades es la ley dominical. Cuando se promulgue la ley dominical es la señal de lo que yo debo de hacer, huir de las grandes ciudades a las pequeñas. Hay que hacer una diferencia. Las grandes ciudades son grupos habitacionales de personas que no pasan de los 15.000 habitantes. Eso es más o menos una pequeña ciudad. Todo lo que excede de eso ya es una grande ciudad. Veamos lo que dice el libro de Matillahu, capítulo 24, versículo del 15 al 20. Dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, en algunas partes dice abominación desoladora, abominación espantosa, pero cuando veas la abominación del asolamiento, la que fue predicha por el profeta Daniel, el que esté en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está sobre el terrado no descienda a tomar nada sobre la casa, y el que está en el campo no vuelva a tomar nada. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Aquí Yahshua nos está diciendo que la señal para huir es la abominación del asolamiento. La señal para huir es la ley dominical. Yahshua dice la señal para huir es la abominación del asolamiento. Ahora, la ley dominical es la abominación del asolamiento. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque una abominación desoladora es un pecado que comete una nación o un país determinado que hace que Yahweh retire su bendición de sí mismo. Y a través de la historia ustedes se van a dar cuenta que Yahweh bendecía a diferentes países y por su bendición ellos llegaban a ser la cabecera del mundo. Por ejemplo, Babilonia. En un momento fue el país más poderoso de la tierra, más inteligente, más astuto, mejor que toda la tierra, pero no saben que el rey Nabucodonosor se paraba en la azotea de su casa y decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi poder? Y fue ahí donde Yahweh le dio una lección que lo volvió loco y lo dejó 7 años en el monte viviendo como un animal, comiendo hierba del campo. Y en ese tiempo la Babilonia siguió existiendo, y cuando él volvió en sí, Babilonia seguía siendo la Babilonia grande, porque no dependía de nosotros, sino que dependía de Yahweh, porque Yahweh es el que le da a los países la bendición y también la que la quita. Ahora, ¿cuándo fue que Yahweh le quitó la bendición a Babilonia? Cuando Babilonia cometió abominación desoladora al tomar los vasos del templo y beber vino en ellos. Y esa abominación, ese pecado, hizo que Yahweh se retirara de Babilonia. Y esa noche fue que cayó Babilonia. En un momento, cuando fueron bendecidos por Yahweh, estaban siendo bendecidos, ellos eran lo máximo. Pero cuando cometían un pecado contra Yahweh, Yahweh se retira. Y esto no hay que darle muchas vueltas. Porque ¿cuál es el país de la tierra que en este momento está siendo bendecido por Yahweh? ¿Les queda alguna duda en algún momento? ¿Y saben por qué Yahweh está bendiciendo a Estados Unidos? Porque será que la gente que vive ahí es más inteligente que la que vive en otros países. Pero no depende de los habitantes de ese país. Si tú ves un billete de $1, dice "In God we trust". Por algo Yahweh bendijo ese país. Pero ese país va a cometer un pecado tan abominable que Yahweh va a desolar, o sea, se va a retirar y va a dejar a ese país desolado. Y esto ustedes lo pueden encontrar en varios versículos. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo muy favorecido, pero cuando restrinja la libertad religiosa y renuncie al protestantismo y apoya al papado, la medida de su culpa se va a ver completada y en los libros del cielo se va a registrar apostal. Cuando la nación de Estados Unidos promulgue leyes en sus concilios legislativos imponiendo la observancia del domingo y usando un poder optivo con los que guardan el día Shabbat, la ley de Yahweh va a ser invalidada en ese país y a la apostasía le seguirá la ruina de la nación. Ahora, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, o sea, ¿de qué apostasía estoy hablando? De la promulgación de la ley dominical. Podrá ser para nosotros también una señal que esto ya llegó al límite de la tolerancia de Yahweh. Y cuando ese país promulgue la ley dominical, está cortando el hilo que automáticamente Yahweh se va a retirar de ese país y va a quedar desolado.
y esta es una señal para el pueblo de Yahweh para salir de las grandes ciudades. Abramos las escrituras en el libro de Daniel capítulo 12. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, que ya sabemos lo que es, y como ya sabemos lo que es, vamos a leerlo como es. Entonces diría así: desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la ley dominical, estamos de acuerdo, ¿cierto? Que es así. Hasta la ley dominical habrá, ¿cuánto tiempo? 1290 días. Bienaventurado el que espere hasta 1335 días. Si ya sabemos que la abominación del asolamiento es la ley dominical, y en cuanto a la profecía bíblica que dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y esto es un evento que es antes de la publicación de la ley dominical, quiero que entiendan que ese evento, quitar el continuo, ocurre antes de la publicación de la ley dominical, antes, desde que es quitado el continuo. Ahora todavía no sabemos lo que es el continuo, pero hasta la ley dominical va a haber un periodo de tiempo de 1290 días. Y no cometamos el error de poner a hacer cuenta, porque la mayoría de los estudiosos de las profecías, cuando ven fechas de tiempo, le aplican el día por año profético. Pero si fuera un día por año, estaríamos hablando de un evento que ya ocurrió 1290 años antes de la ley dominical. Pero si fuera, estaríamos hablando entonces de que bienaventurado el que llega a 1335, esto sería 45 años después ya publicada la ley dominical, la cual no es posible de ninguna manera. Por lo tanto, estamos hablando de días literales. Antes que se promulgue la ley dominical, va a haber un evento que es llamado quitar el continuo. 3 años, 7 meses antes de que se promulgue la ley dominical. Ahora, cuando esto se promulgue, olvídate que vamos a estar en paz. Desde 3 años y medio antes ya no vamos a estar en paz. Y es ahí donde entra la importancia de entender la profecía y la advertencia de Daniel capítulo 12. Una profecía de 3 años, 8 meses, 15 días de duración, que comienza desde un tiempo en el cual fue quitado el continuo. Vamos a ubicarnos en el tiempo en el que se publica la ley dominical y vamos a Daniel capítulo 11:31. Daniel 11:31 nos habla de un poder que va a venir en el tiempo del fin. ¿Cuál es el país más poderoso en el tiempo del fin? Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que Estados Unidos es el que promulga la ley dominical. Entonces, ahí tiene que estar en esta profecía a fuerzas Estados Unidos. Porque mira lo que dice: sus fuerzas profanarán primero los santuarios de la fortaleza, quitarán el continuo. En alguna versión dice sacrificio, pero esa palabra, la palabra sacrificio está agregada, alguien la puso, es un error. Sus fuerzas profanarán el santuario, quitarán el continuo y pondrán la ley dominical. ¿Qué cosa van a poner? Por fuerza está hablando de ¿quién? De Estados Unidos. El versículo 31 de Daniel 11 es Estados Unidos. Vamos a los versículos previos, vamos a ver qué lleva a Estados Unidos a promulgar esta ley. Por eso el libro de Daniel capítulo 11 nos explica qué es lo que llega a hacer Estados Unidos para cumplir esta ley o para promulgar esta ley. Daniel versículo 11:25. Despertará su fuerza y su ardor contra el rey del mediodía, con un gran ejército. En algunas versiones dice sur y en otras dice mediodía, porque hay dos palabras para referirse al sur. Una es la palabra que es sur-sur, pero en ese pasuk, en ese versículo, no usa la palabra para referirse al sur. Más bien se refiere a un país que está así al sur de ese país que lo están atacando, porque Estados Unidos está al norte. Entonces todos los demás están al sur para él, pero está a la mitad del sur. Esos países entran dentro de una franja llamada los países del Mediterráneo o los países del mediodía, o se les llama también países del Medio Oriente. Entonces nos está hablando que se va a enfrentar un país del norte. Estados Unidos levanta todo un tremendo ejército contra el rey del Medio Oriente, y el que hizo esto fue George Bush padre. George Bush padre le tocó vivir en una época cuando el presidente Saddam Hussein se quiso anexar a Kuwait como la provincia número 38 de Irak, y de esta manera él quería controlar todo el petróleo del Medio Oriente. Entonces, y fue y la tomó y lo anexó. Entonces los americanos, cuando vieron que esto era una amenaza con todo el asunto energético del tiempo del fin y los deseos de supremacía que tiene Estados Unidos, y había intereses involucrados, no se quedó quieto. Entonces levantó una coalición de los países más importantes y más poderosos, hicieron una alianza y vinieron a liberar, entre comillas, a Kuwait, pero en realidad era una guerra entre a esos países del Medio Oriente. Ya a esta guerra llamaron la tormenta del desierto, y en esta batalla de la tormenta del desierto, que es una famosa batalla, Estados Unidos levantó a todos contra el rey del mediodía y lo venció. Y mira lo que dice la escritura, vamos a leerlo.
Versículo 25, Daniel 11:25. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur, o rey del mediodía, con gran ejército, y el rey del mediodía se empeñará con la guerra de un gran ejército fuerte. Pero ese rey del mediodía no va a prevalecer. ¿Y sabe por qué no? Porque lo van a traicionar. Y lo vamos a explicar. Cuando Saddam Hussein vio que venía esta coalición de países para pelear contra él reaccionó y dijo, ok, aquí vamos a hacer una guerra santa. Todos los países cristianos me están atacando. Y yo considero que los países que siguen el Islam, que son de la religión, todos los países que son miembros de la OPEC, los países árabes, los palestinos, Pakistán, todos los países que tienen la religión musulmana, se van a unir conmigo y vamos a pelear en contra de los cristianos y se va a desatar una guerra santa. Pero no, resulta que cuando vino la coalición, ninguno de los países musulmanes se metió, todos se separaron, lo dejaron solito. Y aparte de eso, los mismos que comparten su pan, estamos hablando de los países que también tienen el petróleo como medio de vida, aún los que comían su pan, aún los que tienen el petróleo, también vinieron y le pegaron. Y Pakistán, mira que es un país musulmán, que es miembro de la OPEC y que es un país que también tiene bombas nucleares, no solamente dejó solo a Irak, sino que también se unió a la coalición y ellos también vinieron y pelearon contra el rey de Irak. Lo traicionarán. Aún los que comen su pan lo quebrantarán, su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Entonces el rey del norte, en este caso Estados Unidos, regresa a sus tierras, dice el versículo 27. Entonces aparecen dos reyes. En el tiempo del fin, en el norte, no solamente hay un rey, hay dos reyes. Y si usted te vas a la historia, los últimos dos reyes de la historia son el papado y Estados Unidos. Los últimos dos reyes que han dominado el mundo desde el norte han sido el papado y Estados Unidos. Y esos dos reyes que están en el norte se ponen de acuerdo. Con el corazón inclinado al mal, en una misma mesa van a tratar mentiras. No servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado todavía. Se sientan los dos reinos del norte, se ponen a conversar, el presidente de Estados Unidos con el papado, tratan de ponerse de acuerdo, ajustan sus diferencias, pero nada, no se pueden poner de acuerdo, porque todavía no ha llegado el plazo definitivo, porque Yahweh todavía nos está dando un tiempo de gracia. Pero entonces ocurre un evento más, como George Bush padre no terminó con Saddam Hussein, nada más lo expulsó de Kuwait, todavía no estaba acabado el asunto. Mira lo que dice aquí, versículo 28, pero volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón estará contra el pacto santo. Cuando George Bush padre regresa, trae muchas riquezas, pero él no disfrutó de esa riqueza que trajo de Kuwait, porque él se confió, no eliminó a Saddam Hussein. Y llega una época en que tiene una serie de críticas con los mandamientos que están en la sala de corte de los Estados Unidos. Entonces llega Bill Clinton, sacó a George Bush padre de la Casa Blanca y él disfruta de toda la riqueza de la tormenta del desierto. Y tenemos a Estados Unidos con 7 años de gloria económica gloriosa para Estados Unidos. Ahora, cuando empieza la recesión, Bush hijo sube a la presidencia y dice, bueno, si la clave del éxito fue meternos con el Medio Oriente para que tuviéramos 8 años de gloria económica, entonces vamos de nuevo a Medio Oriente. Hay que buscar alguna razón, una excusa. Esta vez fue el terrorismo. Y mira lo que dice en la Biblia, versículo 29. Pero al tiempo señalado volverá al mediodía, vuelve a ir al Medio Oriente, pero esta venida no es como la primera, no hay riquezas, no está el dinero de Kuwait, ni tampoco están las bombas atómicas, ni las armas químicas de destrucción masiva. Lo único que encuentra es un país pobre, gente esclava y un país que requiere más ayuda de la que se le puede dar, y no van a encontrar la solución para los problemas económicos que pensaba que iban a encontrar. No es esta venida como la primera. Y luego sigue diciendo, en algunas versiones dice, no es la última, porque no va a ser la última vez que va a ir allá, o puede que vaya a otro país, pero no está hablando que esta es la última, no, pero podría ser, puede ser otra, quizás la última, no lo sabemos porque esto está en el futuro. Insistencia de Estados Unidos en intervenir, vuelve, no es como la primera. Verso 29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Entonces tiene que volver, no encuentra, hay un suceso inesperado, está ocurriendo algo, quizás la opinión de la ONU, quizás la opinión de la OPEC, quizás la opinión de los países del tercer mundo, pero esas naves de Kitín pueden ser las naves que están en las islas o los países que están en las islas, no sabemos porque está en el futuro para nosotros. Esto es algo que va a ocurrir con Estados Unidos, pero va a hacer que Estados Unidos se desanime y se desaliente, y al desalentarse se tiene que regresar, pero no regresa como la primera vez victorioso con mucho dinero para vivir la gloria económica, sino que llega muy desalentado, encajonado con una crisis económica, y aparte de esa crisis llega con una crisis política y social en todo el mundo, y ahora lo están viendo como ojos de dragón,
porque dicen que es un intervencionista, es un metiche que se mete en todos los países. Y como está en crisis, busca la manera de salir de la crisis. Hay que salir de esta crisis. Entonces se acuerda de algo. Mira lo que dice, versículo 30. Volverá pues y pensará en los que abandonaron ya el pacto santo. ¿Qué cosa es el pacto santo? Es los mandamientos de Yahweh. ¿Sabe quién piensa que le pueden ayudar? Los que ya abandonaron los mandamientos de Yahweh hace tiempo atrás. ¿Y quiénes son? Son las iglesias protestantes de ese país y el papado. El papado y sus hijas. ¿Quién fue el que ayudó a George Bush padre a ponerlo en la presidencia? Las iglesias protestantes, y eso todo el mundo lo sabe. Te pregunto, ¿tienen las iglesias protestantes dinero como para sostener a Estados Unidos? ¿Tienen suficiente como unidas todas para sacar al gobierno de la crisis en la cual se va a encontrar? ¿Tiene el papado dinero? Tiene. ¿Podría el papado y las iglesias de Estados Unidos unidas ayudarle al gobierno de ese país a salir de una crisis económica? Pues claro. Entonces, el gobierno de Estados Unidos piensa en hacer un tratado interno con las iglesias de ese país. El papado y las iglesias no le van a dar la ayuda gratis. Le van a decir, ok, así como Amán le dijo a Suero, tú publica esta ley y yo te voy a dar tanto dinero que va a ir directo a tu tesorería. ¿Verdad que así le dijo a Amán para que se publicara una ley contra el pueblo de Yahweh? Además, mira, ni te convienen. Es un pueblo que está ahí, dice la Escritura. ¿Qué ocurre? Se acuerda de las iglesias, versículo 31, y se levantarán tropas, manos de su parte. Van a quitar el continuo y también van a publicar también la ley dominical. Ahora, ¿qué cosa es quitar el continuo? Porque eso es lo que ocurre primero. ¿Qué van a profanar? ¿Qué se profana para quitar el continuo? Está en Daniel 11, versículo 31. Y se le dan de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Qué van a profanar? El santuario. ¿Ustedes han escuchado el santuario? ¿Qué cosa era el santuario? El santuario era una tienda, un tabernáculo que estaba en la tierra, que tenía unos muebles. Eso era el santuario. La gente de aquella época no sabía leer ni escribir, pero Yahweh quería ilustrar a esas personas de una manera que ellos pudieran entender cómo es que se salva la persona. Así que Yahweh colocó en la tierra un santuario que es una maqueta, que es una representación simbólica de cómo es el plan de salvación. Es la forma en la cual el Padre dice, si te quieres salvar tienes que venir y un cordero tiene que morir. Ese cordero era el Mikra que figuraba al Mashiach. O sea, ninguna de las cosas que se realizaban ahí, todas eran una representación de lo que sí salva. Son símbolos, sombras de una realidad. Ese cordero representaba al Mashiach. La sangre representa la salvación que el Padre nos ofrece. Después de matar al cordero, nos bautizamos. Luego se entra al lugar santo. Ahí estaba todo, representaciones, símbolos. O sea, el santuario es lo que puso Yahweh en la tierra para ilustrar al pueblo de Israel cómo se salva, el plan de salvación. La gente que no sabía leer veía el santuario y decía, oh, eso es lo que yo tengo que hacer para salvarme. El santuario es la ilustración de Yahweh. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y corrompo el santuario y cambio los muebles y coloco cosas que no deben ir en el santuario? Entonces estoy profanando el santuario, lo estoy corrompiendo, y la persona que viene y ve ya no entiende, se le desvía la atención porque ya no es la ilustración perfecta, es una ilustración corrupta del santuario. Y bueno, pues esta unión de iglesias lo primero que va a hacer es profanar la ilustración del plan de salvación. Primero viene el protestantismo, los bautistas, anglicanos, luteranos, iglesia de Dios, iglesia adventista, iglesia bautista, todo lo que viene de la reforma van a extender la mano de la camaradería al poder romano. Primero las iglesias protestantes se van a unir con la iglesia católica. Entonces, ¿qué quiere decir que se unen? A esto le llamamos ecumenismo. Primero ocurre un acontecimiento. Ese acontecimiento quiere decir que las iglesias cristianas dicen y desean hacer solo una iglesia cristiana. Ya se cansaron de que haya una iglesia bautista acá, una iglesia metodista acá. Todos sirven a Jesús, todos aman a Jesús, todos creen en la Biblia, todos son cristianos. Vamos a unir al cristianismo y se unen. Eso es algo que no ha ocurrido, está en el futuro, pero que hay una lucha por lograrlo y eso viene primero. Se unen las iglesias. Y ahora te pregunto, ¿quién va a ser el líder de esas iglesias? ¿Tú crees que el papado va a permitir que el líder de los bautistas del sur sea el líder de todos? No, el papado va a ser el líder. Los une a todos y luego se decreta una ley contra el día de reposo de la ley de Yahweh. Entonces Yahweh va a hacer su obra extraña en la tierra. Y lo que está haciendo este grupo es profanar el santuario. ¿Por qué? Porque te meten un montón de doctrinas raras. Por ejemplo, la doctrina te enseñan que cuando te mueres te vas al infierno o te vas al purgatorio. O te vas al cielo directo, doctrina falsa. O te dicen que para unirte a la iglesia tienes que bautizarte de bebé. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuese bautizado. ¿Qué es más importante, creer o ser bautizado?
el que creyere y fuese bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Cómo puede un bebé creer? ¿Eso es una corrupción de la enseñanza bíblica? Sí, claro que es. ¿Es una profanación? Sí. ¿Es una profanación de santuario? Sí, claro que sí. Porque las personas traen al bebé y lo bautizan para que ese bebé sea salvo. Pero ese bebé tiene que crecer y más adelante tomar su decisión y él así se va a bautizar y va a ser salvo. Pero el poder está en creer, en entregar la vida a Yahshua. Ya te corrompieron el santuario, ya te corrompieron el sistema de salvación. Entonces, esta unión lo que hace es corromper el sistema de la salvación, lo hace difuso, te quita la ilustración y la gente viene a ser cristiana pero no entiende cómo salvarse, porque el santuario ya está todo destruido y no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quitan el continuo, quitan al grupo que continuamente está hablando acerca de la salvación como tiene que ser. Y desde que se quita eso, desde que se promulga una ley contra este grupo de personas que tiene el santuario como debe de ser y quiere mantenerlo como es hasta la ley dominical, pasan 3 años, 7 meses. Antes de que se promulgue la ley dominical, ya no va a existir el pueblo de Yahweh. Solo van a existir miembros huyendo por su vida, escondiéndose, tratando de sobrevivir, pasando penuria para poder llevar adelante la predicación de la verdad. El libro de Daniel, ¿escrito para cuándo? Para el futuro. Entonces es una ilustración que tienen que entenderlo del tiempo del fin. Y en el libro de Daniel hay 2 decretos. El decreto número 1, el que todos hemos entendido, es el decreto de adorar la imagen. Y ese decreto de Nabucodonosor pone una estatua en la llanura de Dura y le dice a todos, vengan, adoren la imagen. El que no adore la imagen lo vamos a arrojar en un horno de fuego. Si no te pones de rodillas delante de esa imagen que levanté, te mato. Si no transgredes el segundo mandamiento de la ley de Yahweh que dice no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ella ni las honrarás, si no transgredes ese mandamiento, te mato. El edicto de adorar la imagen. Si no transgredes el mandamiento, te mueres. Si no transgredes el mandamiento, te mueres. ¿A qué se parece? A la ley dominical. La ley dominical es, si no transgredes el mandamiento, en este caso el cuarto, te mueres. Ahí está el edicto de la ley dominical. El edicto de adorar la imagen es la ilustración del edicto de la ley dominical. Pero hay otro edicto en el libro de Daniel que también no se ha prestado atención. Y ese otro edicto es el edicto del foso de los leones. Y ese edicto fue pensado y estudiado para eliminar al profeta Daniel, ya que representa el profeta Daniel a los fieles de Yahweh. Entonces, hay un edicto para destruir al pueblo de Yahweh. ¿Y en qué consistía ese edicto? El edicto era que la gente no podía adorar con libertad. Se acabó la libertad de culto. Ya no hay libertad de culto, ya no te puedes reunir a adorar. Ahora la gente va a adorar lo que nosotros decimos cómo se adora y cómo lo hacemos. Si ellos quieren adorar como las personas quieren, los vamos a arrojar a los leones. ¿Cuál es el edicto que viene al venir? Mira, recordemos, el ecumenismo dice ya no hay libertad de culto. Ahora las iglesias van a adorar como nosotros venimos, cuando nosotros decimos y como nosotros decimos. Y si no, los lanzamos a los leones. Ahí está el segundo edicto. Ese edicto viene 1290 días antes. Y cuando venga ese día, como el pueblo no se va a unir, el pueblo de Yahweh va a ser arrojado al foso de los leones. Se les van a quitar la garantía del gobierno y van a ser perseguidos. Y van a levantar calumnias. Cualquier cosa que se ocurra en la televisión, te van a echar del trabajo por guardar el sábado. Olvídate de los pagos de tu casa, olvídate de tu trabajo, ya no vas a tener el auto, no vas a pagar la luz, no vas a tener comida, no vas a tener ropa, no vas a poder tener absolutamente nada. ¿Y sabes por qué te quedaste en las ciudades? Porque quisiste seguir trabajando. A eso se le llama el tiempo de angustia previo. Al empezar el tiempo de angustia, ¿qué cosa? El tiempo de angustia. Fuimos henchidos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo que fue derramado? Hasta que empezó la angustia. Hasta que nos empezaron a perseguir, hasta que se perdió el trabajo, hasta que me pusieron problema con los hijos, hasta que lo lanzaron a los leones. Cuando vino la angustia, entonces, ¿qué pasó? Caí de rodillas, y como caí de rodillas, vino el Ruach HaKodesh. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos y llenos de ese poder cuando salimos a predicar las verdades del Shabbat, del sábado, y esto va a enfurecer las otras iglesias. Entonces, ¿qué es la angustia? Es una persecución. Ahí te va la advertencia. La persecución empieza 3 años, 7 meses de la ley dominical, una persecución previa. Y esa persecución previa viene sobre el pueblo de Yahweh, te cierra las iglesias, ya no te puedes reunir, te quedas en cuarentena en la casa, no puedes vivir la forma que vives porque el Ruach HaKodesh te guía. De una u otra forma te la estás pasando negras. De hecho, ya no puedes ni vivir en la ciudad. Pero si te quedas en la ciudad es porque hay mucha obra que hacer y hay mucho a quien predicar y te quedas ahí. Pero cuando se promulga la ley dominical es el tiempo ya de deja de predicar y vete, huye. ¿Por qué? Porque cuando se promulga esto no vamos a estar en paz, ni vamos a estar yendo a la escuela. Vamos a tener mucho rato que no nos vamos a poder reunir ya.
Y no tenemos que esperar a que pase esto para decidir. La decisión hay que tomarla ahora, porque cuando vengan estos eventos vamos a ser ya sorprendidos. El pueblo de Yahweh, aunque le quitaron ya sus derechos a existir, se mantienen firmes en alguna parte por ahí bajo el agua, escondidos en los montes, montañas, cerros. Los sabios del pueblo van a instruir a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautiverio y a despojo por algunos días. Van a estar siendo perseguidos y en su caer recibirán una pequeña ayuda, porque el Ruach HaKodesh se va a derramar sobre ellos. Y luego se juntarán ellos con lisonja y algunos de los sabios caerán para ser purados y limpiados, porque para aún a eso hay plazo. Pero bueno, esto lo vamos a estar viendo en otra oportunidad. Queridos hermanos, es tiempo de consagrarnos a Yahweh. ¿Lo creen ustedes así? Si te gustó este audio estudio, por favor, dame un like, suscríbete a la página para seguir hablando de este y otros temas. Que Yahweh te dé shalom.